la ideología política de izquierda en Colombia. Bueno, para poner así como en contexto, las ideologías principalmente pues se fueron llevando a cabo a partir de la Revolución Francesa, cuando los reyes o los gobernantes de esa época ponían a su izquierda a las personas que no estaban de acuerdo con su régimen o con su ideología, y a las personas que sí estaban de acuerdo con lo que ellos proponían, los tenían a su mano derecha. Bueno, para entrar en contexto, qué es la izquierda en Colombia o a nivel mundial, a nivel latinoamericano? Pues esta tiende a ser un movimiento radical, donde a su vez promueve la igualdad social por medio de derechos colectivos, o sea, buscando siempre como el bien común. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son sus características o cómo se caracterizan estos? Pues este estado se presenta un estado de bienestar, buscando la sanidad, la educación, las pensiones de jubilación, la conservación y servicios de la naturaleza. Bueno, eso principalmente se puede relacionar con el desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Es el equilibrio tanto de lo social, cultural, ambiental y político. Por otra parte, también tenemos que este régimen se ha venido presentando a nivel latinoamericano, donde se han elegido presidentes con estas ideologías, como por ejemplo en México, en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, entre otros. Y pues un claro ejemplo para este caso sería también el presidente Gustavo Petro, que es el que se encuentra actualmente en el país de Colombia, o sea, en nuestro país. Por otra parte, pues se encuentran diversas opiniones sobre esto. Para este caso, pues Marta Lagos, la cual es una directora de la opinión regional Latino Barómetro, la cual publica contenido en la revista de BBC. Esta dice que es de vital importancia estos cambios, independientemente si son de esta ideología o si son de otra ideología, lo cual siempre debe ir enmarcado eh, o priorizado la calidad de vida de las personas para así reducir la pobreza y garantizar como su seguridad alimentaria. También dice que en algunos casos las personas que son de centro optan por darle como esa cavidad de duda, ese beneficio de la duda para garantizar como esa victoria a los de izquierda y pues también tener como una nueva perspectiva de este. Finalmente, para concluir, esta ideología con el transcurso de los años ha pasado de ser una ideología tan radical a pasar a ser una ideología donde se ha dividido en cuatro tipos. Para este caso está la ideología populista, que se presenta principalmente en México y en Colombia, la tradicional, donde tenemos Argentina, Bolivia y Honduras, y finalmente la dictatorial, como lo es en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, debido a que esta lleva muchos años en el poder. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elkin Yesid Hernández. Yo voy a hablar sobre la política de derecha en Colombia. Primero voy a dar una definición sobre la política de derecha. En nuestro país, Colombia es el segmento del espectro político que afirma que determinadas órdenes y jerarquías son inevitables
o deseables, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana y también la economía de la tradición. Ahora voy a dar una breve explicación en una historieta que realicé sobre qué es la política de derecha y cuáles son sus características, etcétera. Bueno, en la primera historia, yo hice una historieta que se refiere a un grupo de estudiantes de, de alguna universidad que son estudiantes de diferentes carreras que están viendo la materia de construcción ciudadana y tienen algunas preguntas sobre la política en la que está conformada nuestro país Colombia. En la primera parte de la historieta hay una joven que dice, hola, ¿te puedo hacer una pregunta sobre política? Y el joven le responde, hola, sí, claro, dale, sin compromiso. En la segunda parte dice preguntas con interés personal. La pregunta que la mujer le va a realizar al joven es, ¿qué opinas sobre la derecha en nuestro país? El joven le responde, en mi punto de vista, creo que la libertad que busca la derecha se llama libertad negativa, o sea que la libertad de ser libre de obstáculos, de irregularidades. Este joven quiere decir que la respuesta se refiere cuando dice ser libre de obstáculos es a que quiten las restricciones para que el individuo o la empresa pueda hacer los negocios que posee. ¿Sí me entiendo? En la tercera, en la tercera parte de de la caricatura hay otro joven que dice esto. Oh, ¿tienes una buena argumentación sobre este tema? Le responde el joven, sí, voy a darte un buen dato sobre la justicia de derecha. Sí, claro, cuéntame. Esto esto está muy interesante. Y el joven le responde, la derecha hace énfasis en en los transgresores, en que los transgresores reciban su merecido castigo, como por ejemplo lo que está sucediendo en en nuestro país, El Salvador. La respuesta de este joven quiere decir, él da el ejemplo del país El Salvador, porque lo que está sucediendo allá es que el presidente Nayib Bukele ha encontrado todos los ladrones, bueno, toda la gente mala de ese país y le está dando su mejor castigo. Pues yo estoy a favor de él y algunos países están en contra de lo que está haciendo él con esas personas. Y entonces, así quiere que sean en Colombia, según la derecha. La siguiente parte dice, hay otro joven que quiere realizar otra pregunta y dice, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú sabes a qué se refiere la derecha en nuestro país, Colombia? El joven le responde, sí, podría decirse que la derecha toma las cosas como en el pasado. Las cosas como son ahora deben conservarse porque son el fruto de lo que ocurrió antes. Según la respuesta de ese joven, quiere decir que lo más extremos incluso piensan que antes todo era mejor y que se debería volver al pasado glorioso, porque pues antes no se veían así como tantos problemas sobre política y yo creo que se daría como una mejor calidad de vida, ¿no? Pero el siguiente hay otro joven que quiere realizarle una pregunta a un señor. Buenas tardes, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál crees que es el nacionalista que pide el poder de la derecha en nuestro país? El señor le responde, buenas tardes, joven. Desde mi punto de vista, la derecha pide que se impida la entrada de inmigrantes para poder tener una jerarquía buena. El señor quiere resaltar que en nuestro país, que el país prohibida la entrada de inmigrantes pugna porque se les niegue
los derechos a grupos que han sido excluidos como tal de defender la propiedad privada y la libertad del comercio. Eso es lo que quiere, a lo que se refiere el señor. Eh, en la otra imagen también hay un joven que quiere hacer una consulta y dice, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Qué opinas sobre el partido de política de la división llamada derecha? Y el joven le responde, sí, buena, sinceramente, mi familia siempre me ha inculcado y me dice, es mejor no dejarte llevar por la publicidad que dicen las generalidades o en las que solo se atacan los oponentes. Entonces, la respuesta que quiere decir ese joven es, yo creo que la realidad es más compleja aún, aun cuando cada grupo o individuo puede tomar una postura de derecha ante algunos aspectos, como por ejemplo, alguien puede estar a favor de las minorías y también puede a favor de las minorías, pero puede encontrar que se busque la redistribución de capital, o como por ejemplo la derecha, que está a favor, digamos, puede, que cada persona puede, digamos, estar a favor de la religión o no de la religión o del país. ¿Sí me hago entender? Y por último, quiero dar una, quiero dar un, bueno, una frase que dice, fin, no te dejes llevar en la política que solo ataca a los oponentes. Fíjate en los programas, acciones, propuestas, resultados. Si tuvieras que completar la frase, el mundo sería mejor, sí. ¿Tú qué puedes, tú qué completarías? También quiero dar una breve reflexión sobre el partido de derecha. La reflexión es que a mí me gustaría hablar es cómo nosotros como jóvenes podemos contribuir en el desarrollo tanto económico como político y social del país, con el fin de lograr que se supere esa polarización que que está haciendo es que los jóvenes ya no inviertan ni trabajen en en la construcción del país, sino que traten de buscar otras alternativas en el extranjero. Pues yo creería desde mi punto de vista que eso es como lo mejor, ¿no? Tratar de buscar nueva vida, hacer nueva vida en el extranjero, porque aquí ya nuestro país yo creo que ya no sea muy fácil para arreglar. Muchas gracias. Bueno, el centralismo. El centralismo es una ciencia política que se conoce centro al conjunto de partidos políticos e ideologías como intermedio o como árbitro de posiciones tanto de izquierda como de derecha. Bueno, acá hay varias características. Una de esas es en el terreno económico, que según esto se basa en un programa de centro que combina la libre empresa con el intervencionismo selectivo del Estado, en áreas tales como la educación o la sanidad, sin reducir ni aumentar significativamente el estado de bienestar. Otra característica que se conoce es en el terreno diplomático, que la mayoría de los centros son europeístas, mientras que los extremos son opuestos al avance de la Unión Europea. Bueno, la centroderecha. La centroderecha comprende desde la ciencia política a las personas u organizaciones que comparten ideologías de derecha y del centro o un intermedio entre ambas. En la práctica política el término es generalmente usado en varios sentidos. Bueno, uno de los ejemplos es que se ha aplicado en alianzas ocasionales de sectores públicos y de derecha. Bueno, las características. Una de las características que más favorece al centro derecha es que siempre está a favor del capitalismo como único sistema económico viable. Otra característica es que el nivel reducido de impuestos a las empresas para así poder estimular el ahorro y la inversión y así genera mayor crecimiento económico, empleo y recaudación tributaria. Otra es dejar en manos del sector privado la mayoría de las empresas, que a cambio de lo que es el centro izquierda que combina elementos públicos y privados a discreción. Una de las últimas características es que tiene comercio internacional libre, pero dentro de acuerdos que protegen intereses nacionales y regionales,
como mercados comunes, acuerdos bilaterales o regionales.